Ok, gracias. Sí, escucha bien, ¿verdad? Y se ve la pantalla de la presentación. Ok, gracias. Ok, chicos, buenos días nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Vamos a seguir con, con el tema del módulo 3. Le reitero, mi nombre es Fabián Isaac Sánchez Chávez, soy el profesional técnico radiólogo. Voy a estar a cargo de este módulo número 3. Vamos a hablar un poco de los protocolos, de los protocolo de posicionamiento, protocolos de adquisición, POP, el pitch, el ROI y el FOB. Vamos a hablar de los protocolos, como decía la clase de ayer, de acuerdo a lo que es un protocolo, lo que es un protocolo de posicionamiento. Protocolos como tal, como para región y particularmente para cada región o cada estudio, ya lo van a ver el día en el siguiente módulo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito nada más de lo que es, para entender lo que es un protocolo. Voy a apagar mi cámara para que se vea todo bien, porque se pone un poquito lento el asunto, ¿no? Entonces continuamos, bienvenidos. Espero que hacerlo un poquito más dinámico. Vamos a tratar de hacerlo en 2 horas, ya nada más. Y estos videos, ayer subimos una. Hoy es viernes, estamos de acuerdo en las fechas y los días, ¿verdad? Porque dependiendo cuando vean estos videos. Hoy es viernes. Eh, Mañana sábado voy a tratar para ir programarnos, a ver cómo le podemos hacer. Eso de la plataforma está un poquito complicado, pero para conectarnos 1 hora para que yo les conteste sus dudas, hagamos algunas actividades, algunos comentarios y resolver sobre todo sus preguntas que tengan acerca del tema. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Yo los mantengo al tanto de las actividades que vayamos a hacer y cómo nos vamos a conectar. Por lo mientras, vamos a hacer estos videos. Espero que sean 3 o 4. Yo les recomiendo que se tomen una pausita entre cada uno de ellos para que lo entiendan mejor el tema. Les digo, son conceptos, ¿no? Tenemos que aprender los conceptos que vamos a ver a continuación. Muy bien, chicos. Ayer nos quedamos entonces con lo que eran las indicaciones para nuestros pacientes para darle, eh, para hacer un estudio, ¿sí? Son importantes, puesto que esto nos va a llevar a obtener mejores estudios, un estudio de calidad, ¿no? Tiene que tener esos componentes. Las indicaciones, entonces, dijimos ayer que se dividen en 3. Son indicaciones previas al estudio, indicaciones antes y durante de la exploración. Ahí ya los dijimos el día de ayer. Y nos quedamos con las indicaciones posteriores a la realización de un estudio o de unos barridos, ¿sí? Son aquellas que daremos al paciente una vez que se termine la exploración. Entre ellas, algo muy simple, que se vista, que se ponga su ropa. ¿Qué podría pasar si le administramos un medio de contraste? Su estado físico. Nosotros vamos a observar algo, ¿no? Vamos a observar cómo está compuesto o sea, cómo se ve, ¿sí? Si no haya pasado algo en las cuestiones físicas por haberle administrado el medio de contraste. No decírselo porque muchas de las veces los podemos llegar a alterar, ¿no? No tenga nada y nosotros vamos a provocar
Si le decimos, no se molesta, no le duele, no, lo veo rojo o algo así, los ponemos un poco nerviosos. Vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Cómo está? Su estado físico, observarlo, que esté bien, les digo, cosas como esas, que la zona donde fue la inyección no esté roja, no esté hinchada, el que no esté mareado, que no tenga náuseas, que no se le haya provocado un prurito, lo vamos a observar, ¿sí? Y bueno, ya con una sola pregunta de decirle, ¿todo bien? Ok, perfecto, puede pasar a vestirse. Es muy importante que lo hagamos, ¿sí? Retirar la canalización en caso de haberlo requerido. Sugerirle que tome abundantes líquidos, ¿sí? Solo en caso cuando usemos los medios de contraste. Esto es para que le ayudemos un poquito a su sistema a que salga ese medio de contraste, ¿sí? Ayude a los riñones. Decirle, si toma normalmente 1 litro de agua, pues hoy tome 2 litros de agua, ¿no? No de un jalón, sino durante todo el día, ¿sí? Y vamos a explicarle cómo y cuándo será la entrega de sus resultados. ¿Sí? Muchas de las veces, en muchos lugares, en muchos departamentos de radiologías, tarda la interpretación, ¿sí? Entonces hay que explicarle eso a los pacientes, ¿sí? Entre otras muchas cosas. En, en, Aquí muy puntuales, cuando llegue a pasar algo que observemos que tenga algún problema por la administración de un medio de contraste, que haya tenido alguna reacción desde que la va muy leve, ¿sí? Que se le ponga rojo el sitio donde fue la punción, o él tenga un poquito así como de eritemas o comezón, vamos a dejarlo en observación un rato dentro de nuestra área, ¿sí? Alertando al área de urgencias, ¿sí? Que contemos para estar al pendiente de alguna reacción y que eso no se haga un poco mayor, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ser puntual, por eso les digo la observación de su estado físico después de la administración de un medio de contraste. Hay que estarlo observando. En un caso, como ya lo han visto en las clases de los medios de contraste, la reacción sea un poquito eh, este, grave, ¿sí? Hay que llevarlo inmediatamente al área de urgencias, ¿sí? Alertar al área de urgencias para que nos apoyen con esa situación. El paciente se tendrá que quedar ahí durante un rato, ¿sí? En observación. La preparación y los requisitos deberán ser el paciente en ayuno por lo menos 3 horas de preferencia, ¿sí? Esto puede ser en cualquier estudio, en cualquiera de, de los estudios de tomografía. Permítame tantito, chicos. Sí, puede ser de preferencia, no es algo que sea que se tengan que hacer a fuerzas, ¿no? Pero como recomendación, sobre todo para los estudios de abdomen, de pelvis, de los riñones, ¿sí? Aunque sea simple el estudio, de columna lumbar, ¿sí? De preferencia, podría ser una buena recomendación. No es extremadamente estricto, pero ayuda, ¿sí? Ayuda a nuestro procedimiento para que las imágenes salgan mejor, ¿sí? En caso de requerir la administración de un medio de contraste, puede ser de 6 horas a 8 horas de ayuno en caso de que el médico lo solicite. Aquí depende también un poquito de cada institución, ¿no? Como mínimo yo veo que se pueden tener 3 horas de ayuno, de 6 horas de ayuno, perdón. Perdón, permítame un tantito.
Ok, perdón. Les decía, como mínimo 6 horas de ayuno podría ser suficiente para administrar sus medios de contraste. Esto en caso de los pacientes que vienen de urgencia o de emergencia, ¿sí? Hasta 5 horas puede ser que se puedan permitir, ¿sí? Para estos casos. Para evitarnos cualquier problema, incidente o alguna reacción o algo que le caiga mal en los medios de contraste, los recomendables son de 7 a 8 horas, ¿no? Eso en los casos de que podamos preparar al paciente muy bien, ¿no? Que lo permita, ¿sí? También depende muchas veces, como ya se los he venido comentando, todos estos requisitos, algunos son generales, pero también depende de la institución donde laboremos y el médico que esté a cargo, ¿sí? Si el médico dice que hasta con 4 horas de ayuno es suficiente, probablemente pueda hacerse ese estudio, ¿sí? Deberá de acudir acompañado por un familiar de preferencia, sobre todo aquí sí sería un requisito estricto para pacientes, obviamente niños, pediátricos, jóvenes, mujeres, y adultos mayores, ¿sí? O que tengan alguna limitación física para poderse desplazar o vestirse o cambiarse ellos solos, ¿sí? Portar ropa cómoda y de ser posible de algodón, no llevar alhajas, collares, relojes, pinzas o alguna pertenencia tanto de valor como de metal, ¿no? Que nos pueda interferir en las imágenes y lo que ya les comentaba en la clase de ayer, evitarnos un poquito de esos malos entendidos que se puedan provocar por decir que ellos traían algo y que sí está o que no está. Mejor lo más correcto es que entre o ingrese a nuestra sala de tomografía ya preparados para su estudio, sin nada de valor, ninguna pertenencia de valor y sobre todo de metal. El cabello mojado, el cabello húmedo, en algunos casos de tomografía de cerebro, en lo particular, de cabeza o de cerebro, en lo particular, mm, me gusta que esté seco, ¿no? Que no traiga gel, alguno de esos eh, aditamentos que utilizamos para el peinado pueden provocar algún tipo de artificio, muy pequeño, muy sencillo, pero se puede presentar. Entonces vamos a desconocer el por qué está ahí, ¿no? Pues vamos a revisar todo nuestro equipo, todo lo que corresponde para en el servicio de la calidad de la imagen o el protocolo de calidad de las imágenes y no vamos a entender qué fue lo que pasó. Muchas veces pasa que el gel o el spray, o ahora ya está un poquito de moda y ponerse brillos en el pelo, entonces todo eso pues puede provocar artefactos, ¿sí? Debería haber una solicitud de estudio requerido por un médico donde especifique tipo de estudio, datos personales del paciente, diagnóstico presuntivo y datos del médico solicitante, como su número de cédula, si es especialista, algunos datos donde lo podamos localizar en un dado caso que necesitemos eh, eh, comentarle algún situación de su paciente, ¿sí? Suele pasar que algunos departamentos dan este pequeño plus de tener al médico radiólogo ahí presente durante un estudio, la exploración de un estudio que piden o solicitan simple y en muchas de las veces requiere de la administración de un medio de contraste, ¿no? Para complementar. Entonces, a lo mejor en ese momento se puede contactar al médico solicitante y si el paciente viene con la preparación antes mencionada, podemos administrarles el medio de contraste ya que lleguen a un acuerdo todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, los datos personales del paciente son muy, muy importantes. Entonces, aunque los traigan, nosotros hay que revisarlos, hay que decírselos a ellos personalmente. Como ayer les explicaba, es ver la solicitud, recibir la solicitud y decirle su nombre completo, sin abreviaturas, para que no cree una duda, fecha de nacimiento, su edad, su peso, su talla, ¿sí? ¿Para qué? Porque esto nos lo pide nuestro equipo de tomografía, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nosotros ingresamos los datos de nuestro paciente. Algunas de las veces a lo mejor desconocemos una parte muy importante que lo veremos más adelante.
En caso de niños menores de 4 años, se le valorará la necesidad de realizar un estudio con apoyo de anestesia, de acuerdo a las condiciones del mismo. Se puede recomendar al familiar que aquí, para evitar un poquito la situación de la anestesia, se puede recomendar al familiar que lo desvele unas horas o una noche antes de su estudio, eh, para que cuando acuda a su cita, lleve un biberón, lo lleve desvelado y espere un poquito a ver si se queda dormido. Ya los equipos de última generación o los equipos de multidetectores son equipos muy rápidos, ¿sí? Se hacen estudios muy dinámicos. Entonces, para evitar una sedación, vamos a buscar todo lo que tengamos a nuestro alcance para evitarlo, ¿no? Puede ser esa una situación, puede ser también, por ejemplo, con los bebés, yo hago esta técnica de que les digo a los familiares que lo envuelvan como taquito, que lo amarren, ¿sí? Por completo, casi casi que lo amarren con su cobija, ¿eh? No con un lazo, con su cobija, para que quede inmóvil. Le pongo la protección radiológica que necesita el paciente, el familiar, y lo paso con ellos, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Pero aquí un punto muy importante. Siempre hay que estar seguros de tomar la mejor decisión para que el estudio nos salga bien en el primer intento. Si vemos que el paciente, el bebé en este caso, niños, no se van a dejar, se están moviendo durante la exploración, mejor entonces es pedir el apoyo de anestesia. ¿Por qué? Porque recuerden que son radiaciones ionizantes, ¿sí? Entonces, no tiene caso que estemos radiando a nuestro paciente una, dos, tres veces y el estudio no salga bien para que no nos salga bien para que terminemos diciéndole que necesitamos anestesia. Entonces, en estos casos hay que ser muy puntuales. ¿Ok? Permítame un tantito. Ok. En algunas ocasiones se tendrá que agendar una cita para realizar los estudios. Es lo más recomendable para todos los estudios que lleven una preparación previa, ¿sí? Dependerá de cada tipo de institución y la urgencia del mismo tipo del estudio, lo que les decía. Pacientes que lleguen de urgencias o de emergencia, hay que valorarlos muy bien sus condiciones físicas y las condiciones de preparación que ya estamos viendo ahorita en este momento. Si cuentan con ellas, pues adelante, podemos hacer el estudio. Si no cuentan con ello, lo más recomendable es que agenden una cita para que cumplan, por lo menos, con las 6 horas de ayuno, como les decía, sobre todo para esos casos, ¿no? Que necesitamos la aplicación de un medio de contraste. En el caso del abdomen simple y contrastado, se solicitará ayuno, llevar una botella de agua simple, o en algunos casos un jugo de naranja, para poder verter un poco de medio de contraste yodado, para que lo tome antes de ingresar a su estudio, 30 minutos aproximadamente, de 20 a 30 minutos. En equipos de última generación se podrá evitar el uso de medio de contraste yodado y solo podrá ser utilizado el agua simple. En estudios simples y sobre todo en la tomografía renal o cuando solicitamos el estudio de la búsqueda de litiasis. Como veíamos ayer el tema y por ahí voy a revisar sus comentarios. Aquí está la respuesta, ¿no? Si utilizamos sobre todo el caso muy puntual de esta técnica, en muchos lados ya lo acostumbran por default, ¿no? Es un protocolo que se ha venido, o sea, así era general para todos los estudios de abdomen, solicitarles que tomaran el medio de contraste o vía oral, con agua, con jugo, con algún líquido. Ya era por default. Pero ¿qué pasa? Bueno, les decía, hay que revisar bien la solicitud de envío y el diagnóstico presuntivo, porque si nosotros le damos un contraste oral, nos va a estorbar, por ejemplo, o va a crear ciertas dudas o a veces hasta nos dan artefactos en nuestras imágenes y si andamos en búsqueda de litiasis renal, no nos va a funcionar, no nos va a servir
porque nos va a limitar la visión, ¿sí? O, bueno, o al médico radiólogo. Y por ahí va a crear dudas o falsos positivos en las imágenes. De igual manera, pasa con los contrastes vía intravenosa, ¿no? Recuerden que ese contraste va a ser excretado por los riñones, ¿sí? Y por los ureteros. Entonces, sí se van a pintar los riñones, se va a pintar el uretero, la vejiga, como vamos a tener nuestra urotomografía, ¿sí? Aquí, precisamente, ese tipo de estudio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si hay algún lito por ahí, no lo vamos a observar. Si está obstruyendo el paso o la luz de un uretero, pues vamos a saber que hay algo está ahí tapando ese uretero, porque hasta ahí va a llegar el líquido, el medio de contraste, y lo demás, una parte va a estar pintada, la otra parte no va a estar pintada. Pero no vamos a saber si es un lito, ¿sí? O algo más que pueda estar obstruyendo en esa situación. Entonces, por eso hay que ser, hago muy puntual esto. En lo particular, a mí me gusta trabajar solamente con agua. Los equipos de última generación, multicorte, multidetector, tienen una muy buena resolución y son muy dinámicos, muy rápidos, perdón, y podemos hacer cortes muy finos para ese tipo de estudio. Entonces, el agua nos ayuda mucho, ¿sí? Mucho para hacer un contraste. Uno de los motivos para administrarles ese líquido en esta área, sobre todo en el abdomen, es para que nos sirva de contraste, ¿sí? Para que nos ayude con la resolución de contraste. Recuerden que la resolución de contraste en la tomografía es un poco baja, ¿sí? Baja en comparación, hablando propiamente de la resonancia magnética, ¿no? Pero es superior a una radiología convencional. Entonces, pero hablando en eso puntualmente, necesitamos el apoyo de los medios de contraste. Por eso es que a veces la tomografía se le limita un poco, o sus desventajas, perdón, están un poco limitadas en comparación con las ventajas de la resonancia magnética por esta situación. Entonces, si ya sabemos todo esto, esto solamente es algo general, ¿no? Ya lo han visto en otros módulos. Pero, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Bueno, un contraste, algo que nos ayude a contrastar, algo que nos ayude a visualizar mejor las estructuras. Dentro del abdomen tenemos diferentes tipos de tejidos o estructuras. Están las vísceras macizas, las vísceras huecas, la grasa perirrenal, los músculos, el agua, el aire. Entonces tenemos diferentes tipos de contraste y diferentes tipos de tejidos. Aquí puntualmente lo que vamos a hacer es rellenar o llenar las vísceras huecas, ¿sí? Con ese medio de contraste. Entonces, ¿qué necesitamos? Algo que nos ayude a llenar las vísceras huecas, ¿sí? Son el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga. Y muchas veces con una buena hidratación antes del estudio de tomografía, podemos hacer también ya o ver o observar la eliminación de los riñones, ¿no? Y los ureteros los podemos observar mejor, ¿sí? Llenos de agua, de líquido, ¿sí? De agua simple. Por eso esta situación. ¿Ok? Entonces, esa era la respuesta. Si ya respondieron lo que les pregunté ayer, es eso. No nos sirve porque lejos de ayudarnos, nos va a entorpecer para ver los probables delitos que hay en ese estudio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, como en todos los estudios de imágenes de la urografía, una imagen simple, ya observamos si no hay litos, si no hay algo que está obstruyendo, o si sí está, bueno, ya lo localizaron, ya lo vieron, y ahora vamos a ver el funcionamiento o la fisiología de ese sistema renal aplicando un medio de contraste. Pero bueno, lo van a ver en el módulo de protocolos. En caso de adquirir un medio de contraste de iodado intravenoso, el ayuno es obligatorio, recomendable 8 horas o mínimo de 6 horas, como ya lo comenté. Llevar estudios de laboratorios del nivel de creatinina en sangre,
brindar una hoja de consentimiento informador para la aplicación del medio de contraste y en algunos casos se podrá recomendar un lavado intestinal, sobre todo en los estudios del tracto intestinal o una purga, una limpieza intestinal, se puede recomendar, ¿sí? Todas las indicaciones son de las más importantes y en general para la mayoría de los estudios. Pero como veremos más adelante, dentro de los protocolos de estudios habrá algunas indicaciones específicas para el acuerdo de ese tipo de estudio y de región y algunos padecimientos del paciente, propias del paciente, así como los protocolos de estudio de cada institución. Es de vital importancia, como personal técnico y operador de un equipo de tomografía, revisar que se cumplan estas indicaciones antes de pasar al paciente en la sala de exploración con el acompañante y tratar de obtener la mayor información posible acerca de sus requisitos, de sus datos personales, ya que es importante para obtener un estudio de calidad, evitar errores y repeticiones de los estudios y posibles accidentes o reacciones alérgicas a algún medicamento o al medio de contraste. Y aquí ser muy puntuales con esta situación. Repetición de estudios, ¿no? Esto tenemos que evitarlo, evitarlo. Recuerde que son radiaciones. Una vez que se hayan verificado estos datos, se le proporcionará una bata en la institución al paciente, se le pedirá que se retire sus prendas y en caso de traer alhajas, se le pedirá que se las deje a su acompañante. Nunca dentro de la sala, mucho menos cuando estemos solos. Solos con él, vamos a evitar esta situación. Si estamos solos y vemos que el paciente trae consigo muchas pertenencias personales de valor, vamos a tratar entonces de hacernos acompañar por una enfermera o por un compañero de, de departamento para evitar malos entendidos. Se los hago ver muy puntual porque pasan accidentes. Pasan malos entendidos que nos pueden provocar un mal momento, ¿no? Se dará una explicación del procedimiento que vamos a realizar y se necesita su apoyo para mantener quieto y en algunas ocasiones le pediremos que mantenga la respiración. Entonces, durante el barrido, entonces aquí vamos a hacerle como lo que les comentaba ayer. Para los que no han visto la plática de ayer, les comentaba que hay que hacer una prueba y explicarles qué vamos a necesitar de ellos, que no se muevan, cómo se muevan, cuando pongan los brazos, que si respire, que si no respire, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Todo esto es para dar tranquilidad al paciente y repito, y soy muy reiterativo con esta situación de la calidad de nuestras imágenes. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras imágenes, evitar artefactos, evitar artificios y hacerlo más dinámico. ¿Sí? Aquí les voy a poner algunos ejemplos de la preparación por región, ¿sí? Así muy en general, ¿sí? La tomografía de cráneo simple y contrastada se los necesita unas citas, según sea el caso, les repito, si es un caso de emergencia, ¿sí? Hay que valorar la emergencia y si viene con la preparación, ¿sí? El paciente deberá de tener un ayuno de mínimo 6 horas o máximo en caso de que se le solicite la aplicación de medio de contraste. En caso de requerir contraste, se le solicita los niveles de creatinina en sangre por lo menos de 3 meses de antigüedad, sobre todo en pacientes adultos con algún padecimiento crónico como insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, entre otros. Hay que valorar esta situación. En pacientes jóvenes sin ninguno de estos padecimientos se podrá realizar el estudio sin contar con esta prueba según criterios de cada institución. Esto según la ACR o el Colegio de Radiología, el Colegio Americano de Radiología, ha puesto en algunos estudios de campo, en práctica y en base a algunos programas de estudio, que en los estudios de creatinina se pueden limitar o no puedan ser eh, un requisito para no hacer un estudio o un estudio de tomografía con medio de contraste, ¿no? No podría ser una negativa al 100%. Ya hay varios criterios que se pueden tomar en cuenta para que puedan permitir, ¿sí? Hacerse el estudio y no negarse, ¿no? Al 100% solo por no contar con el estudio de creatinina, ¿no? En una caso de emergencia.
Deberá tener el cabello seco, como ya los habíamos comentado. Uso de ropa cómoda y de metal, ya los habíamos comentado, ¿sí? Entre otros. Esto los habíamos comentado, pero lo que quiero resaltarles aquí es que vean que por cada región, por cada región que vamos a explorar, hay criterios, hay preparación y hay indicaciones que son muy generales, o sea, van a existir sí o sí en cada uno de los protocolos. Y habrá unos que van a cambiar, ¿sí? O se van a anexar, ¿no? Dependiendo la región que vayamos a explorar. En la tomografía de tórax, cuello, columna y miembros superiores, simples y contrastados. En simples no se necesita ni ningún ayuno, ni ninguna preparación. No portar objetos metálicos, eso sí. La ropa cómoda, nuevamente. En caso de estudio de columna lumbar, de ser posible, se le pedirá un ayuno de 2 a 3 horas, como ya les había comentado, y si se pudiera, un laxante previo a su estudio, unas 24 horas. Esto no es estricto, pero se puede sugerir para hacer un mejor estudio, ¿sí? Para que salga mucho mejor sus imágenes. Y en cuanto a un estudio de medio de contraste intravenoso, se solicitarán las indicaciones ya conocidas y recomendadas con anterioridad. En caso del tórax, es indispensable que el paciente esté consciente y que coopere con las indicaciones de la respiración, ¿sí? Para su obtención y, de ser posible, practicar unos instantes previos en la expiración y expiración con él. Lo que les decía, ¿no? Vamos a tratar de hacer esta pequeña prueba, esta pequeña práctica antes de iniciar la exploración para que salga mejor nuestro estudio, ¿no? En la tomografía de abdomen simple y contrastado, en caso de ser simple, además de las mismas indicaciones ya anteriores comentadas, el ayuno mínimo de 2 horas para poder administrar un medio contraste oral. En tomografías renales no es necesario el uso de medio contraste oral, iodado o varitado, mucho menos, ¿sí? Como ya lo comenté. Solo en algunas, solo agua simple, de 25 a 30 minutos antes de iniciar el estudio. En casos, bueno, ahorita lo vamos a ver. Se solicita una botella de por lo menos 500 mililitros a 1 litro de jugo, naranja o agua, o algún jugo, su sabor preferido, que solamente es para darle sabor al medio de contraste. Se le verterán aproximadamente unos de entre 15 a 25 mililitros, en un promedio de 20 mililitros de medio de contraste, en el hidrosoluble, en caso de estudios de tracto intestinal, y que el médico lo solicite, se podría realizar con utilizar el medio de contraste varitado disuelto en agua, solo en casos muy específicos, que así lo requiera el médico o solicitante, tratante o el médico radiólogo. ¿Por qué? El bario es muy denso, ¿sí? Se hace una densidad muy alta, un poquito más alta que el hueso y igual o mayor a un metal, ¿no? Entonces, si no lo disolvemos bien, si no se queda o se queda mucho tiempo en una sola región del intestino, nos va a provocar artificios en nuestra imagen. Entonces, el bario, yo puedo decirles que está contraindicado, ¿sí? Por vía oral. Es con el medio de contraste hidrosoluble para evitar esas situaciones. En estudios con medio de contraste intravenoso serán las indicaciones ya conocidas, ya mencionadas, de los ayunos y el estudio de creatinina. Con un acompañante, en caso de casos pediátricos, se valorará el apoyo de anestesia, como ya lo hemos visto. En las angios, tomografías, en la cardio o en la perfusión, estos casos se darán las indicaciones generales, el ayuno estricto, sí, de 8 horas, aquí sí, estricto de 8 horas, preguntar en caso de que el paciente tenga alguna insuficiencia venosa o arterial ya detectada previamente, y si cuenta con algún stent, marcapasos o alguna cirugía previa a esta situación. Aquí, como les comentaba, estos estudios ya son un poquito más específicos, un poquito más detallados. Pues hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, ¿sí? Para saber qué tipo de estudio vamos a hacer, qué medio de contraste vamos a utilizar, qué cantidad, dónde lo vamos a
canalizar el hado, todo eso depende de este punto, ¿sí? De si tenga sus padecimientos o qué padecimientos tenga, ¿ok? Ya lo verán puntualmente en los protocolos de estudio. En el caso de cardio o angio de coronarias, verificar que el médico cardiólogo, si el médico cardiólogo requiere la aplicación de algún medicamento antes del estudio, esto será supervisado por el médico cardiólogo o por el médico radiólogo, nunca por un técnico radiólogo. Estas situaciones a veces se nos salen un poquito de control por las condiciones laborales, pero yo en lo personal eh, sugiero que no pongamos nosotros medicamentos, ¿no? Para provocar unas arritmias en el corazón que se necesitan, ¿no? Para las angios coronarias. Entonces, en lo particular yo estoy en contra de esa situación. He llenado los cuestionarios y las autorizaciones para cada caso en concreto, que ya los hemos visto, que ya lo sabemos, que las instituciones los tienen ya elaborados. Siempre hay que llenarlos, explicárselos y hacérselos ver, hacérselos notar para que no haya ninguna confusión. Y sobre todo en un caso médico legal, podamos nosotros protegernos. ¿Sí? Como ya lo habíamos explicado. Pues como les decía, como podemos ver, existen algunas indicaciones que son generales y básicas para cualquier estudio simple o contrastado. Entre otras, podemos tener en cuenta de ser posible las siguientes recomendaciones. Paciente estable, tranquilo y orientado, aseo del día, portar ropa cómoda, acompañado, uso de ropa de algodón, tener una previa cita. Nota, esto está dentro de lo estrictamente posible, considerando que la tomografía es un estudio que se puede solicitar de manera urgente y que en algunos casos, en algunos, en algunos casos se podrían obviar si fuera el caso de urgencias. Pero este tema lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿No? O sea, ¿cuándo podemos dejar o dejar pasar algunas indicaciones eh, de las que ya hemos visto para valorar el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto nos va a ayudar o les va a ayudar al médico esa imagen, esa tomografía, aunque el paciente venga desorientado, con ropa, con relojes, con cuestiones de metal, con aretes, o qué pasa, ¿no? En las instituciones públicas, donde atendemos muchísimos pacientes, y llegan pacientes policontundidos, politraumatizados, con eventos vasculares, llegan de urgencia, ¿no? Eh, entonces, muchas de las veces vienen también solos. Un accidente, pues, a veces ocurren solos, ¿no? No llega el familiar a tiempo. Entonces, tenemos que pasar al paciente pues, así como viene, ¿no? Eso hay que valorarlo. Como conclusión, pues yo tendría aquí que la importancia de una buena preparación, así como de algunas indicaciones a nuestro paciente antes y durante del estudio, nos podría ayudar para que sean candidatos para realizarse un estudio, obtener un estudio de calidad diagnóstica, disminuir efectos secundarios al paciente, disminuir los errores y tener que repetir los estudios por una mala preparación y disminuir la presencia de artefactos, evitarlos, ¿sí? No, ya aquí no hay que llegar, como siempre dicen por ahí coloquialmente, ya queremos tapar el pozo cuando tenemos al niño ahogado, ¿no? Y aquí muchas de las veces es que nos salen los artefactos y ya ahí ya queremos resolver, ¿no? Un artefacto por un reloj, por una hebilla, por un arete, por una prótesis dental, por un collar, algo que se podría haber evitado desde antes, ¿sí? Desde que estamos preparando a nuestro paciente, lo tendríamos que corregir posterior a ya una exploración. Eso hay que tratar de evitarlo por estos puntos y por la calidad de nuestro trabajo como profesionales técnicos. Hay que tener en cuenta, mucho en cuenta esa situación, ¿sí? Contar con una buena reputación, tanto individualmente
como en general o en equipo, hablando de la institución donde estemos laborando. Eso habla muy bien de nuestro trabajo. Entonces, muchas de esas cuestiones no las podemos hacer, nos podemos ayudar con esto, con eso que acabamos de ver. Esto conlleva y forma parte de un protocolo de estudio, ¿sí? El protocolo de estudio consta de para qué está indicado, la preparación, las indicaciones y, y la cuestión técnica, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante y como les decía, ya lo van a ver después también en el módulo de protocolos individuales, ¿sí? Aquí les dejo algunos ejemplos de la administración de los medios de contraste, que creo que ya los sabemos todos, si no, pero vamos a recordárselos, ¿sí? Vamos a ver que los tenemos en contraste intravenoso, que aquí está nuestra aorta. Este es un estudio de abdomen con medio de contraste intravenoso. Y tenemos el área que contraste con líquido, esta parte que estoy señalando con mi mouse, y la parte superior de la imagen, o la parte anterior de nuestro abdomen, tenemos el estómago que está lleno ahí de agua. Vean ustedes cómo me ayuda a contrastar esta simple agua, ¿sí? Tengo agua, tengo aire, tengo mi tejido. Aquí mi tejido está resaltado, está contrastado, hiperintenso, hiperdenso, perdón, me confundí con la resonancia, hiperdenso, porque ya absorbió el medio de contraste, ¿no? Acá de este lado tenemos a la vesícula biliar, en su interior tiene líquido biliar y tiene ahí una piedra. Vean ustedes un lito muy grande. Vean ustedes cómo los litos se pueden llegar a confundir, tienen la misma densidad que el medio de contraste. Entonces, lo que les decía, si administramos un medio de contraste para en búsqueda de litos, pues vamos a confundirlos por esta situación. Tienen la misma densidad prácticamente. Aquí vemos al riñón ya excretando, ahí ya absorbió medio de contraste y por eso tienen una mejor resolución de contraste todos mis órganos y tejidos dentro de este abdomen. De esta imagen, ¿sí? Obtuvimos una reconstrucción en volumen rending de la aorta abdominal. Caso concreto, vean ustedes esta situación. Aquí tenemos nuestra aorta, nuestra división, las femorales, perdón, se me fue el nombre, las renales y nuestro riñón. Aquí un caso puntual como dato, ¿dónde está el otro riñón? ¿No? Aquí está la piedrita o piedrota que vemos aquí en nuestra imagen. Aquí está. ¿Sí? Y esta es una radiografía con medio de contraste. Ahí tenemos a un bebé allá adentro, ¿no? La vesícula. Esta es una tomografía, esta artrotomografía se llama de hombro. Estamos viendo la cabeza del húmero, la articulación escapular, glenoides, y aquí esto que tiene una densidad es medio de contraste que se inyecta directamente en la cápsula articular y para darle un realce, ¿sí? Se llama obviamente, articular. Entonces aquí ya vimos, aquí tenemos el intravenoso, el oral, podemos hacer reconstrucciones, intravenoso, aquí tenemos uno intraarticular, ¿sí? Es una vía de administración de la medio de contraste. Aquí tenemos tomografía, tenemos medio de contraste diluido en líquido hidrosoluble y así lo veríamos, ¿no? Nuevamente, vean ustedes que la densidad es muy parecida a nuestra densidad del hueso,
¿sí? Aquí ya tenemos este es un corte a nivel de estómago, vaso, hígado. Aquí tenemos la columna vertebral, los músculos, y acá es a nivel de pelvis, el hueco pélvico, donde vemos la vejiga, ¿sí? Ahí se empieza a llenar la vejiga con medio de contraste. Esta es una tomografía con medio de contraste intravenoso, ¿sí? Ya los riñones empiezan a excretar y se empieza a llenar la vejiga. Ahí vemos un defecto de llenado, probablemente por ahí exista un tumor, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso, no puntual. Esta es una reconstrucción en MPR de coronal, donde vemos cómo está el riñón excretando ya el medio de contraste, llenando la vejiga, y ahí vemos ese defecto, ¿no? De llenado en nuestra vejiga. Y vean ustedes cómo se ve el uretero. El uretero derecho del riñón derecho, el izquierdo no está eliminando al mismo tiempo que el derecho. Esta es una reconstrucción en 3D o volumen rendering de nuestro corazón, donde vemos un estudio de coronarias, ¿sí? Vemos el músculo cardíaco, donde lo podemos visualizar porque tiene medio de contraste intravenoso, ¿sí? Es una reconstrucción de angiotomografía coronaria. Esto es una colonoscopía virtual de, perdón, del intestino, ¿sí? Dos cosas puntuales hay para hacer una enterotomografía, se llama, cuando es un estudio dirigido a las cuestiones de intestino o al tracto intestinal. Es específica para ver estos órganos. Hay un medio de contraste que es especial, que se puede utilizar para tomografía sin que nos cause los artefactos que ya le comenté por la densidad. Hay un medio de contraste especial. Pero también hay uno que podemos hacer, ¿sí? Vamos a hacer como inyectarle aire, como cuando le administramos, no inyectarle, administrarle aire como cuando administramos el medio de contraste para un colon por enema. De la misma manera, lo podemos hacer con una ayuda de una bolsa de colon por enema, pero llenarla de puro aire, llenamos el intestino, obtenemos nuestras imágenes y posteriormente hacemos una reconstrucción de nuestro tracto intestinal con la ayuda del aire, que recuerden ustedes que el aire es un contraste negativo. Entonces, estas son las vías de administración que tenemos para el medio de contraste en tomografía. ¿Ok, chicos? Voy a cortar este video porque se nos va a caducar el tiempo. Voy a grabar la otra parte y se las hacemos llegar. Dudas, comentarios que me quieran hacer acerca de los temas, para que les quede más claro, me avisan, me dicen para contestárselas en el, en el chat en la plataforma, perdón, y o anótenlas para que si mañana tenemos un encuentro, un tiempo ahí donde podamos conectarnos y podérselas resolver, ¿no? Puntualmente. Y no perdamos tanto tiempo, digo, para ya tenerlas elaboradas. Les sugiero descansemos un poquito. Bueno, ustedes se los van a ver el tiempo que le den a estas clases, dénselas pausadas para que no haya tanto. Les digo, más que nada es ahorita entender y comprender, ¿no?, los conceptos y el para qué necesitamos de esta preparación, estas indicaciones, ¿sí?, de qué nos va a servir. Puntualmente nos sirven para demostrar nuestra patología con estudios de muy buena calidad diagnóstica, que eso a final de cuentas nos va a llevar a una buena elaborar nuestra profesión como debe de ser, ¿no? Ser profesionales en la salud. Esa es nuestra meta, debe ser nuestra meta, muy puntual.
Pues les dejo hasta aquí la grabación. Voy a, ah, voy a generar otro vínculo y se los hacemos llegar, por favor. Me desconecto. Tengan un buen día, chicos.